Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día, bienvenidos todos a la información internacional aquí en la mañana de NTN 24 en este 12 de noviembre del 2019. Vamos a empezar con la información actualizada. Y esta es la imagen de las últimas horas, Evo Morales abrazando la bandera de México, país que ahora lo abraza a él y que según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues le dará seguridad. El avión de las Fuerzas Aéreas Mexicanas en el que va el expresidente de Bolivia ha despegado ya desde el Aeropuerto Internacional de Asunción en Paraguay, a donde había llegado la madrugada de hoy, permaneció ahí aproximadamente 4 horas tras salir de Bolivia. Partió rumbo a México, llegará sobre el mediodía. Lo han despedido la hija de Evo Morales, familiares cercanos y el vicepresidente Álvaro García Linera. Ellos lo acompañaron a la salida del aeropuerto de Bolivia, ahí lo vemos en la fotografía. García Linera fue su vicepresidente, acompañó a Evo Morales desde su primera gestión en el año 2006. Él es oriundo de Cochabamba, militante de la izquierda y partícipe de la causa del indígena en Bolivia. Renunció junto al presidente el día 10 de noviembre de este año, hace 2 días. Evo se vio obligado a hacer tierra en Paraguay al no disponer de autorización para volar sobre el cielo peruano. Otras informaciones, en cambio, señalaban que fue motivada esta parada para realizar una verificación de todas las licencias de sobrevuelo. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, dijo que la escala fue para reabastecimiento del aparato. Evo Morales ahora puede optar por solicitar la condición de refugiado en México. Esto garantizaría su no devolución al país de origen o el lugar donde se amenace su vida. Así lo ha informado la Secretaría de Gobernación de México en un comunicado. La Gobernación ha precisado que una vez recibida la solicitud de refugiado se garantiza la no devolución del solicitante a su país de origen. Estas fueron las declaraciones que dio el canciller de México en las últimas horas. La Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Baja esa piedra. Baja esa piedra. Y esto se dio en las últimas horas en Bolivia, se extendió a las calles de La Paz luego de la renuncia del presidente Evo Morales. Habían informes de saqueos, los ciudadanos tomaron las armas para defender sus propiedades, se dieron algunos enfrentamientos, el grito "ahora sí, guerra civil", así se escuchaba en algunas calles de Bolivia. Atacaron algunos puestos de la policía, los manifestantes salieron huyendo, los policías los persiguieron y ahí está el resultado de algunas personas que han sido detenidas. Los militares han salido a la calle con la policía para evitar sangre, han dicho sangre y luto, y han advertido que van a emplear la fuerza de forma proporcional contra el vandalismo. Oye, hijo de puta, mírame, mírame, hijo de puta, mírame vos igual. ¡Cágate de risa, pendejo! ¡Cágate de risa, pendejo! ¡Hijo de puta! ¡Nos vamos a buscar Vamos a enlazarnos a esta hora con la intervención matutina que cada día hace el presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, pues, espera se refiera a este recibimiento que va a haber en las próximas horas al expresidente Evo Morales. La justicia social. Por eso hemos decidido llevar a cabo actos de conmemoración en fechas históricas, las que tienen que ver con las 3 grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y en este caso vamos a llevar a cabo un acto cívico el día 20
de noviembre y vamos a recordar lo que fue la Revolución Mexicana. Para eso se tiene ya un programa. Ese día, la semana próxima, miércoles, no va a ser día inhábil, no se modifica el calendario, continúa como se aprobó, pero el miércoles procurando informar para que se sepa por dónde va a llevarse a cabo esta representación, no afectar el tráfico o lo menos posible, informando, dando opciones, dando alternativas en coordinación con el gobierno de la ciudad. Se va a llevar a cabo este acto en el Zócalo y en las calles principales del centro de la ciudad. Para explicarles en qué va a consistir este acto, esta representación, Zoé Robledo va a informarles. Vamos a volver en cualquier momento con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a recibir en las próximas horas al expresidente Evo Morales. Ahora, pues en su conferencia matutina habitual, se está refiriendo a otros temas que tienen que ver con México. Apenas empiece a hablar de Bolivia, vamos a enlazarnos con las declaraciones de AMLO. Mientras tanto, damos cuenta también de lo que se vivió la noche de ayer en las principales ciudades bolivianas. Ya los disturbios han bajado un poco de tono luego de las jornadas intensas de saqueos, enfrentamientos entre manifestantes, la policía durante los últimos días que se veían siempre en la noche. En varias ciudades de Bolivia, ahí se vivía un ambiente con mucha tensión todavía, después de lo que había pasado con la renuncia del presidente Evo Morales, del expresidente Evo Morales. La Paz, El Alto, Cochabamba, entre otras de las principales ciudades del país, registraron este tipo de incidentes menores. Vamos ahora con el presidente de México. Ya está empezando a hablar de siempre Evo pensando Morales. en que nos están viendo muchos mexicanos. Y aprovechamos para informar. Bueno, ya está aquí Marcelo Ebrard, hablando de él. Ya está para informarles. Entonces empezamos con Zoé sobre la conmemoración. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. De acuerdo con el decreto presidencial del 3 de septiembre del 2019, en el que se constituyó la Comisión de Condecoraciones, nuestro objetivo es, como ya lo ha mencionado el presidente, resignificar, revalorar, redignificar la forma como conmemoramos hechos, procesos y a personajes de la historia de México, dotarles de contenido, que los eventos sean educativos, didácticos y que convoquen a todos a una amplia reflexión y a una amplia discusión sobre nuestra historia. Hoy presentamos las actividades relativas al 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y lo que verán a continuación es el trabajo coordinado de muchas instituciones. Ahí está la rueda de prensa desde México, la intervención habitual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha dicho que va a ser el canciller Marcelo Ebrard quien en pocos minutos se va a referir al arribo del exmandatario de los bolivianos. Mientras tanto, vamos a hablar de los líderes de la oposición en Bolivia que han dicho en las últimas horas. Está Carlos Mesa por una parte, está Luis Fernando Camacho, han rechazado las denuncias de Evo Morales que dijo que había un golpe de Estado y que por eso se iba. Ambos han instado al Parlamento boliviano a aceptar ya la renuncia de Evo Morales, poner fin a un vacío político que se queda ahora en el ambiente tras las dimisiones también de los presidentes del Senado. Dimitió también el presidente de la Cámara de Diputados, que debían sucederlo, esto según la Constitución. Renunciar a mi cargo de presidencia
El anuncio de Evo Morales de dejar la presidencia de Bolivia está lejos de ser la solución a la crisis política en el país suramericano. 24 horas después de anunciarse la renuncia, Bolivia sigue en un limbo al desconocer quién será el sucesor de Morales. Técnicamente, el indígena sigue siendo el mandatario en funciones hasta que el legislativo no apruebe la carta. La dimisión del vicepresidente Álvaro García Linera y de los otros miembros de la sucesión constitucional, como la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y del presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, llenan a la ciudadanía de incertidumbre. Cada uno asegura que seguirá trabajando por el bien del país y que son víctimas de un golpe de Estado. Escenario que aprovechan los líderes opositores que aseguran no se trata de un golpe, sino de la consecuencia de un fraude electoral. Desmentimos categórica y claramente, no hubo un golpe de Estado en Bolivia y no hay ningún elemento que permita considerar que se produjo un golpe de Estado. Si ustedes han seguido los acontecimientos en los últimos días, saben perfectamente, porque lo han vivido, que durante 21 días el pueblo boliviano heroicamente ha dado una lección a América y al mundo de democracia movilizada en las calles, pacífica y democrática. El autor del fraude fue Evo Morales. Los detractores de Morales intentan acelerar la instalación de la Asamblea Legislativa a fin de viabilizar su salida definitiva del poder. La sucesión constitucional mediante la elección de un congresista como presidente interino que pueda convocar de inmediato y con plazos cortos a una nueva elección. Por lo que lo único que estamos haciendo los cívicos conjuntamente con el pueblo boliviano es llevar a una transición democrática, constitucional y por el bien del pueblo boliviano. No tumbamos gobierno, liberamos un pueblo en fe. Solo se llevó una Biblia a Palacio. Una Biblia y una carta de renuncia en función de lo antes mencionado, y a los 15 minutos renunció el presidente. Decirle a la comunidad internacional que Bolivia viene siendo humillada hace 14 años y venimos siendo parte de esa humillación callados. No nos callaron más, salimos a las calles, pacífica pero valiente, y no podemos permitir que nuestro pueblo siga con un presidente que todo el mundo sabe, absolutamente todo el mundo sabe cómo hemos venido sufriendo los bolivianos y los atropellos que hemos tenido. En busca de acelerar la solución al vacío de poder, líderes políticos y expresidentes han hecho un llamado a los asambleístas para que completen el quórum y puedan sesionar y definir el futuro político del país. Sin embargo, la transición del país está en manos de los 25 senadores del Movimiento al Socialismo afín a Morales y que tienen la mayoría en la Asamblea. Un escenario que ha puesto en duda que la renuncia de Morales pueda concretarse. Por ahora, quien se visibiliza con una posible candidata a suceder a Morales y bajo quien estaría la responsabilidad del futuro político es la senadora Jeanine Áñez. Ya vamos a hablar quién es Jeanine Áñez, quien podría ser la presidenta interina de Bolivia. Saludamos a esta hora a Luis Felipe Dorado, uno de los diputados que estuvo al lado del señor Camacho, precisamente, pidiendo la renuncia del presidente Evo Morales, que salga del poder. Esa era la consigna que nos daba el diputado Dorado aquí en el Canal de las Américas. Diputado, un buen día para usted en Bolivia. Buen día, querida Ruth. La verdad es que ¿cuáles son sus primeras impresiones con respecto a lo que ha acontecido en las últimas horas? Ya el presidente o el expresidente de Bolivia, Evo Morales, está viajando a México, se le ha otorgado el asilo político y dicen pues los del gobierno de López Obrador que puede incluso solicitar la calidad de refugiado. No, la verdad es que es una pena que México se esté convirtiendo en un país donde va a asilar a delincuentes. Aquí Evo Morales está saliendo como un delincuente del país. Él tiene que rendir cuentas en Bolivia. Él ha hecho un gran fraude electoral que nos ha costado 200 millones de bolivianos a todos los bolivianos. Él se ha querido beneficiar de ese fraude y la OEA ha sido la prueba de que se verificó este fraude. Es más, acá en Bolivia hemos sido pacientes con Evo Morales de aguantarle que no respete un 21 de febrero del 2016, donde se le dijo que ya no podía ser candidato, y sin embargo él igual le metió. Entonces ha querido dejar su veneno acá, tratando de sacar a sus hordas masistas el día de ayer. Y bueno, el ejército y la policía puso orden en el país y en estos momentos el país está viviendo una tranquilidad. ¿Qué tipo de mensaje cree usted que quiere dar el presidente de México al otorgar este asilo y protección al expresidente Evo Morales? La verdad que da tristeza el presidente de México
Nosotros creemos que los mexicanos son nuestros amigos en Bolivia, pero hoy esta actitud nos deja mal parado y con una mala relación con México, con su gobierno de México, pero yo estoy seguro que no son todos los mexicanos. México está jugando a proteger un delincuente, está protegiendo un tirano. Entonces, que asuma las consecuencias el señor López Obrador hoy en día, porque también mi persona está reuniéndose con parlamentarios mexicanos, senadores y diputados del PAN y de otros partidos para hacer una defensa de esto. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que ustedes pretenden hacer en conjunto con los diputados o los senadores mexicanos? ¿Cuál va a ser la siguiente jugada de la oposición con respecto a la salida y a la llegada, pues la salida de Bolivia y llegada a México de Evo Morales? Bueno, veremos, ojalá se pueda requisar ese avión, porque supuestamente se ha sacado muchos millones y millones de este país y su riqueza. La primera cosa es de que México no se preste para poder recibir la riqueza de todos los bolivianos. Se está llevando Evo Morales la riqueza de los bolivianos. Está claro de que se está viendo de que ellos han metido a ese avión mexicano riqueza boliviana. Entonces, eso no se debería permitir. No debería estar. Cuando usted dice, diputado, riqueza boliviana, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué iría según ustedes en el avión mexicano? Tristeza a la actitud del presidente mexicano. Le escuché mal, le escuché riqueza. A la actitud del presidente mexicano de azocapar a un delincuente y de azocapar a la riqueza de los bolivianos que se la lleve para México. A ver, diputado, cuando usted dice riqueza del pueblo boliviano, ¿a qué se refiere? A los muchos millones de dólares que se ha llevado en el avión, querida Ruth. Eso está claro. ¿Pero eso hay garantías, hay pruebas o simplemente eso es lo que ustedes piensan que el expresidente de Bolivia se ha llevado en el avión mexicano? Bueno, eso es los datos que nosotros tenemos en estos momentos. Y también paró en Paraguay, donde también subieron más recursos económicos y se lo ha visto aviones de una empresa que transporta recursos económicos junto al avión mexicano. Entonces nosotros estamos con plena desconfianza y ojalá los mexicanos puedan requisar ese avión allá, si es posible. Ahora, diputado, usted dice ha salido como un delincuente, le ha dicho tirano al expresidente boliviano. Ha dejado el poder, ha renunciado. Eso en cierta medida era lo que la oposición quería, lo que la gente en las calles, las que denunciaban un fraude electoral, pedían. Ya listo esto, ¿por qué está tan mal a criterio de ustedes el hecho de que haya dicho Evo Morales, bueno, mi vida está en peligro, y que el presidente de México haya dicho, venga para acá, porque acá protegemos, su vida está en riesgo allá y les damos calidad le damos este asilo político? ¿Por qué está tan mal? Si eso en cierta medida era lo que pedía la oposición, la salida del poder de Evo Morales, ¿o qué queda pendiente? Yo le digo, Ruth, lo que él está queriendo hacer ver, y también el presidente mexicano, es de que hubo un golpe, y acá no ha habido un golpe político. Aquí se está queriendo, y esto es histórico para nuestro país, de que el pueblo ciudadano boliviano ha salido cívico a las calles a defender su democracia. No es que acusen a Mesa, Tuto, cualquier otro, Dorian Medina, los políticos de siempre acá, no lo estén acusando a ellos. Ellos no tienen nada que ver con el movimiento cívico ciudadano que ha habido para poder derrocar a este tirano. Acá en Bolivia, Ruth, la elección de un presidente es una vez y una reelección. Evo iba por la 4ª reelección. Y el país se cansó de Evo Morales y se levantó en contra de él. No es que haya un político detrás de todo esto, es mentira, es falso. No hay un golpe de Estado en Bolivia, es falso. Esto es netamente ciudadano. Todos los bolivianos estábamos cansados ya de Evo Morales, de toda la corrupción que ha hecho, y es necesario que el mundo entero se dé cuenta de que en Bolivia la democracia primó y ganó el pueblo boliviano. ¿Cuál va a ser la estrategia ahora, señor Dorado, de la oposición para llegar al poder? Se lanzan algunos nombres, continúa Carlos Mesa, el señor Luis Fernando Camacho. ¿Qué es lo que se pretende con respecto a armar la oposición a Evo Morales para poner a un nuevo presidente en Bolivia? Mire, la Constitución es clara en Bolivia. El artículo 170 de la Constitución Política del Estado establece
que a la ausencia del presidente, del vicepresidente, asume el presidente del Senado o la presidenta del Senado. En este momento, en el país, la presidenta del Senado es la señora Yanine Áñez, a la renuncia de la presidenta que estaba antes, Adriana Salvatierra. Entonces ella asume como presidenta de la Cámara de Senadores. No necesita ninguna votación de ipso facto. Ella tiene que asumir la presidencia del Senado, ya es la presidenta del Senado porque ha convocado una sesión ahora a las 4 de la tarde, e inmediatamente de ipso facto ella asume la presidencia de este país. Y su función de este Congreso es poner un nuevo órgano electoral y convocar a nuevas elecciones al país. Vamos a agradecerle, diputado Luis Felipe Dorado, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted en Bolivia. Buen día, muchas gracias, Ruth. Ha terminado hablando del diputado de Yanine Áñez. Ella es la segunda vicepresidenta del Senado, quien podría ser la presidenta interina de Bolivia. Como el vicepresidente del país, los presidentes del Senado, lo decía hace un momento, y el presidente de la Cámara de Diputados, siguientes en esta línea de sucesión, ellos renunciaron. Quien asumiría el cargo sería la segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia. La senadora opositora ha señalado que va a tomar el cargo solo si existe consenso con las fuerzas cívicas. La futura presidenta de Bolivia está casada con un político colombiano. Yanine Áñez es la esposa de Héctor Hernando Hincapié. La senadora ha roto en llanto ante los periodistas que le entrevistaban cuando dijo que ya no quería más actos vandálicos ni muertes en territorio boliviano. Si las condiciones se dan, si voy a tener el acompañamiento de la sociedad civil, obviamente de que estoy dispuesta a llevar adelante este reto. Es una coyuntura difícil, han pasado muchas cosas en estas horas. Creo de que Bolivia no merece todo lo que está sucediendo porque ha sido muy triste. Ella es Yanine Áñez, actual segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia y miembro de la alianza opositora Unidad Demócrata. Según la línea de sucesión constitucional, Áñez debería asumir la presidencia transitoria tras el vacío de poder generado por la renuncia del mandatario Evo Morales, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda. La política de 52 años ha sido una dura crítica del oficialismo, al que ha acusado de querer perpetuarse en el poder y tener al país en una situación de tensión y división. Que respete la decisión de todos los bolivianos. Ya está bueno del abuso, ya está bueno del atropello. En Trinidad nos hemos autoconvocado a los pies del monumento de Cipriano Baracce para reclamar por nuestros derechos, para reclamar por todos los bolivianos. Le exigimos a Evo Morales y a su gobierno que nos respete, que los resultados que se den en las urnas sean los verdaderos, lo que los bolivianos queremos. Basta de atropello. En su carrera política destacan cargos como asambleísta constituyente entre 2006 y 2008. En agosto, en medio de la crisis ambiental por los voraces incendios que afectaron la región de Santa Cruz de la Sierra, hizo un llamado al gobierno para que la declaratoria de emergencia nacional permitiera enfrentar la problemática. Estamos utilizando todos los mecanismos que nos franquea nuestro reglamento de debates para que se declare de una vez por todas el desastre nacional, porque hay una tosudez del gobierno en negar que no tenemos las condiciones ya ni económicas, ni logísticas, ni técnicas para sobrellevar este desastre, porque los ambientalistas, expertos en la materia, están diciendo que no es un desastre, que es una catástrofe. Áñez, nacida en la ciudad de Trinidad, fue elegida senadora nacional por el partido del Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional en 2010. 5 años después, en las últimas elecciones, participó con las siglas demócratas. Cuando se conoció que Evo Morales aspiraría a un cuarto mandato, arremetió contra el jefe de Estado, citando las etapas económicas que ha enfrentado el país en los últimos años. En lo político hemos visto que ni siquiera el voto del ciudadano está respetando. En lo económico la crisis la sentimos en la calle, no es necesario que nos muestren unas cifras astronómicas de estabilidad que tenemos en el país. Cuando se siente la crisis económica en la calle, el boliviano siente la escasez de dinero en su bolsillo. Esta tarde, la parlamentaria llegó hasta la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde afirmó que de asumir como presidenta interina, buscará garantizar que antes del 22 de enero, día en que inicia el nuevo periodo presidencial, haya sido elegido el nuevo mandatario.
Estas han sido las declaraciones, un poco el perfil de Jeanine Áñez, quien quedaría como presidenta interina de Bolivia. Nos vamos a México nuevamente. A esta hora el canciller Marcelo Ebrard da detalles pormenores de lo que ha sido el envío del avión mexicano para trasladar a Evo Morales. Ahí en Lima, esperar varias horas para poder conseguir la autorización que finalmente, con la valiosa intervención de nuestra embajadora, del subsecretario de América Latina y del de la Voz, finalmente el comando de la Fuerza Aérea fue el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir. Lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Entonces, pasó la aeronave, llegó al aeropuerto donde estaba esperándonos Evo Morales, y la ruta que teníamos prevista para retornar pues era la misma, regresar por Lima, después sale a aguas internacionales y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando hora de México, ya alrededor de las 7:30 de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recargar combustible y retornar a México. Entonces, eso fue muy difícil, muy tenso, porque en el aeropuerto donde estaba Evo Morales en ese momento, pues ya había una situación difícil por dos razones. Primero, porque los seguidores o simpatizantes de él estaban en torno al aeropuerto, y al interior del aeropuerto había elementos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Entonces fueron un periodo de los de mayor tensión para nosotros. Finalmente hubo que conseguir una ruta, un plan B, pero lo que conseguíamos ese plan B se pudo haber dado una situación muy difícil en el propio aeropuerto, ya estando Evo Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México. Fue el peor momento, por supuesto. Hablamos con Paraguay. Yo establecí contacto con el canciller, que amablemente me atendió. Nos ayudó mucho el presidente electo de Argentina, le agradezco profundamente su apoyo y su gentileza, porque él habló con el presidente de Paraguay también, por su lado. Y el canciller me dijo: no tenemos inconveniente en que vengan ustedes a la Asunción, vuele el avión a la Asunción y aquí recargue combustible y permanezcan las horas que sean necesarias en lo que ustedes hacen su trámite de autorización de espacio aéreo, porque entendemos la circunstancia en la que está, puede convertirse en una tragedia lo que está pasando. Entonces, amablemente, y le agradecemos mucho al gobierno del Paraguay, entonces nos concedieron esta autorización, pero ya se imaginarán ustedes que cada autorización requiere hablarle a alguien en la dirección correspondiente, mandarle los datos, sacar el permiso, llámeme ahorita en un momentito, y eso es normal en todos los países. Entonces eso prolongó todavía más. El general que viene a cargo de la aeronave es un agente excepcional. Estamos muy agradecidos con la Fuerza Aérea de México, siempre su profesionalismo impresionante, una sangre fría, fuera de serie, y también habilidad para poder dialogar con la contraparte en ese momento tan complicado, ¿no? Volvió a intervenir la embajadora y finalmente logró que de nuevo la Fuerza Aérea de Bolivia nos permitiera salir, porque ya no nos iban a permitir salir. Ahora sí que por un milimétrico espacio se dio la salida. Ya saliendo de Bolivia, llegaron a Asunción, de ahí volver a hablar con Perú y decir: bueno, no vamos a bajar a recargar combustible, pero déjenos cruzar su espacio aéreo de regreso. Entonces hicieron las consultas correspondientes y me habló el canciller y me dijo: sí, estamos de acuerdo con eso, pasen por nuestro espacio aéreo. Luego, hablar con el canciller del Ecuador para decir: oye, si necesitamos recargar combustible, ¿podemos bajar en Guayaquil? Consultas, me dijo: sí pueden bajar en Guayaquil para recargar combustible, si es necesario para ustedes.
Se tramitaron los permisos, luego volvemos a hablar a Bolivia y nos dicen, no, fíjate que ya no te vamos a dar permiso de volver a cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Es decir, para volar de Asunción hacia Perú, tienes que cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Y ya no, y además ahorita ya es muy tarde, porque allá van horas adelante. Entonces, como no se puede cruzar Bolivia, ¿cuáles serían las alternativas? Entonces, amablemente, el embajador de Brasil nos dice en La Paz, nos dice, si quieren yo les ayudo. Después hablamos con el embajador de México en Brasil, el embajador Piña, y en la madrugada consiguieron milagrosamente casi, y también agradecemos al gobierno de Brasil, el permiso para poder volar en el espacio aéreo de Brasil en la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil, y de ahí salir a Perú. Esa era la ruta, y de Perú cruzar el espacio aéreo de Ecuador, ya no bajar en Guayaquil, y seguir hasta la Ciudad de México, porque la autonomía de ese avión son aproximadamente 11 horas de vuelo. Entonces, como teníamos ya recargado con combustible, dijimos, pues ya no bajemos, porque está siendo muy complicado el permiso. Bueno, dado el permiso entonces de Brasil, la autorización de Perú y la autorización de Ecuador, al fin despegó el avión al filo de las 2 de la madrugada, hora de México. Va volando desde entonces. La última vicisitud que nos refieren es que hubo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar. Eso ya en la madrugada. Entonces hubo que rodear para entrar a aguas internacionales y poder, en aguas internacionales, continuar el vuelo. En estos momentos están en eso. Eso va a provocar otro retraso de aproximadamente un poco más de una hora, hasta donde tenemos información ahora vía la Fuerza Aérea. Ya ese vuelo en su mayor parte transcurrirá pues en aguas internacionales, así que no esperaría yo más contratiempos. Es como un viaje por la política latinoamericana, cómo se toman las decisiones y los riesgos que se corren. Bueno, estamos esperando entonces que a partir de las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, podamos estar recibiendo a Evo Morales en México, conforme a lo que establece el artículo 11 de la Constitución y las leyes correspondientes en México. El propósito de ese artículo y de los ordenamientos legales es proteger, ofrecer protección a la vida y a la integridad de aquellas personas que sean objeto de persecución política. Así lo dice la Constitución. Y así lo ha ejercido México durante décadas. Bueno, desde el siglo XIX. O sea, ya serían siglos. Entonces, esperamos que a esa hora aproximadamente esté por acá. Ya él dará su versión de los hechos, no le corresponde al gobierno de México dar la versión de por qué tomó las decisiones que tomó. Esas le corresponden a él, en su esfera, sus posiciones, sus convicciones, sus proyectos. La única obligación que tendrá en México, por supuesto, pues es respetar la Constitución y las leyes de México. Ese sería el informe, señor presidente. Sobre este tema, por favor. Buenos días, canciller, presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias. La pregunta sería, bueno, de toda esta complejidad, los riesgos que ha usted descrito, bueno, se tiene aproximada ya una hora de llegada. Usted dice que, bueno, puede retrasarse un poco, pero bueno, hasta ahorita ya... Dice ahorita que a partir de las 11 de la mañana, okay. No le daría una hora exacta porque necesitamos esperar el reporte del general que comanda esta nave para saber la hora exacta.
pero a partir de las 11 y media de la mañana estimamos que estará por acá. Disculpe, canciller, y bueno, en estos tiempos de la llegada aproximada de Evo Morales, ¿ya se tiene programado alguna conferencia a su llegada de Evo Morales a México? Si se tiene algún acto público, ¿en dónde sería, a qué hora? Y la residencia de Evo, ¿ya se tiene definida o se está revisando el tema? Gracias. Mira, voy a irlo por instrucciones del señor presidente a recoger, a recibirlo, y le tendré que consultar. No sé qué planes tenga él en cuanto a si quiere tener una reunión con los medios de comunicación y a qué hora sería. Eso es una decisión de él. En cuanto nos dé esa información, nosotros desde luego facilitaremos que eso se lleve a cabo. Pero este hombre lleva, me imagino, unos días terribles. Entonces, pues será una decisión de él si hoy mismo quiere hacerlo, si lo quiere hacer en otra ocasión. No vamos a revelar ahorita su residencia por razones de seguridad. Quizá lo hagamos más adelante, pero también es una decisión que él tiene que tomar. Nosotros lo que tenemos que hacer es salvaguardar su integridad. Por eso está aquí, ¿no? ¿Mande? Pues estamos a cargo de su seguridad como de cualquier otra persona que tenga asilo en México. Sí. De este lado, por favor. Buenos días, secretario. Y también para el presidente es la misma pregunta, porque tiene que ver con el tema de Estados Unidos. ¿Cómo piensan contrarrestar los bloqueos de sus opositores que buscan evitar que se dejen sentadas las bases de la 4T? Ahora que, bueno, el gobierno, que empresas americanas y el mismo gobierno americano se ha unido con estos opositores. Digo, Trump ya señaló que no fue golpe de Estado. ¿Y cómo piensan, pues, contrarrestar estos bloqueos que han llevado a cabo pues la oposición? Y bueno, tengo otra pregunta, la quiero hacer de una vez. Es de Puebla. Yo soy Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Pues desde mayo de 2014 está privatizado el servicio, bueno, con Moreno Valle. Moreno Valle privatizó el servicio de agua potable. La tiene una empresa que se llama Concesiones Integrales. El canciller de los mexicanos, Marcelo Ebrard, se ha referido a lo complicado que ha sido sobrevolar el cielo. Complicado el permiso, ha dicho. Esto ha sido como un viaje por la política latinoamericana, por cómo se toman las decisiones. ¿Por qué? Involucra a algunos países este trayecto que ha hecho el presidente, o que sigue haciendo el presidente Evo Morales. El expresidente salió de Bolivia, quería llegar a México, ha pedido permiso a Perú, tuvo que aterrizar en Paraguay, también pidió permiso y autorización a Ecuador, finalmente tuvo que bordear Ecuador, no pasó por cielo ecuatoriano, ni paró en Guayaquil a cargar. El gobierno de Brasil también, pues, entre Bolivia y Brasil sobrevoló este avión. Y ahora va camino a México, dice, aproximadamente para las 11 de la mañana, ha dicho el canciller Ebrard, estará aterrizando Evo Morales en suelo mexicano, 11 hora local. Ha dicho, no vamos a revelar el lugar donde se va a quedar Evo Morales precisamente por seguridad. Aquí lo que estamos tratando es de salvaguardar su seguridad. No vamos a revelar y ya será decisión de Evo Morales si habla o no con la prensa, porque han sido días bastante duros para el hombre, lo ha dicho el canciller mexicano sobre Evo Morales y este trayecto que ha tenido desde la noche de ayer saliendo de Bolivia, dirigiéndose a México, donde le van a dar calidad de asilo político, le van a dar este asilo político. Vamos inmediatamente a hablar de la maniobra que hizo la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para intentar escapar de la policía. Estas son las imágenes. Ella es María Eugenia Choque, se disfrazó de hombre, según dicen las autoridades, para eludirlos. La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, la señora Choque. Ahí la presentan. Este video ha sido grabado después de su captura en La Paz, acusada de delitos electorales. Después de que la auditoría de la OEA revelara graves irregularidades en la primera vuelta del pasado 30 de octubre, esta mujer renunció a su cargo, trató de escapar de la ciudad vestida de hombre, sin embargo, su plan falló y fue finalmente detenida por la policía.
Y el ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zabaleta, ha presentado ya públicamente su renuncia. El exfuncionario aclaró en redes sociales que su voluntad siempre fue preservar la institucionalidad. Compatriotas, hoy 11 de noviembre del año 2019 renuncio al cargo de ministro de Defensa, dejando en claro a Bolivia y el mundo que la voluntad nuestra, la del capitán general de las Fuerzas Armadas y de este ministro, fue siempre la de preservar la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la población. Y jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo, y jamás la daremos. La Organización de Estados Americanos se va a reunir el día de hoy en una sesión extraordinaria para considerar la situación que se vive en Bolivia. En este encuentro van a ser analizadas las irregularidades halladas en la primera vuelta electoral del pasado 20 de octubre. Saludamos ya a esta hora a Emiliana Molina, quien nos tiene el reporte, nuestra periodista en la capital estadounidense. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a partir de las 3 de la tarde del día de hoy se presentará el informe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones del 20 de octubre que desencadenaron la renuncia de Evo Morales. El informe preliminar denuncia irregularidades graves y los expertos concluyen que es improbable estadísticamente que el presidente Evo Morales hubiera ganado las elecciones. También señalaron una manipulación en el sistema informático de transmisión y cómputo de los resultados. Los primeros aliados de Morales, el gobierno en disputa de Venezuela de Nicolás Maduro y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, fueron los primeros en llamar la situación en Bolivia un golpe de Estado. Pero son dos países que no cuentan con voz ni voto en el organismo. Uruguay, México y Nicaragua, que también han repudiado el golpe de Estado, sí podrían votar en caso de que se presente una resolución. Mientras tanto, Estados Unidos consideró que la salida del líder indígena supone un aviso para los líderes de Venezuela y Nicaragua. La renuncia ayer del presidente boliviano Evo Morales es un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental. Después de casi 14 años y su reciente intento de anular la Constitución Nacional y la voluntad del pueblo, la partida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que el pueblo haga escuchar sus voces. Estados Unidos aplaude al pueblo de Bolivia por exigir libertad y al ejército por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la Constitución de la República. Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Ahora estamos un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre. Mientras tanto, en las últimas horas, el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido asilo a Evo Morales y este ha aceptado. Mientras tanto, la OEA rechaza cualquier salida inconstitucional a la situación y hace un llamado a la pacificación y al respeto del Estado de Derecho. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Con respecto a lo que decías, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues lo dijo. Este es un mensaje claro después de la renuncia de Evo Morales. Un mensaje que le llega a Venezuela y a Nicaragua. Esto ya ha hecho eco en Venezuela. Nicolás Maduro ha salido al paso, ha respondido que Estados Unidos es el responsable de la salida del mandatario de Bolivia del poder. Oliver Fernández tiene el reporte, declaraciones de Nicolás Maduro y también del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Adelante, Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana y también para nuestros televidentes. Así es, ha habido reacciones por parte de Nicolás Maduro. Ha culpado nuevamente al gobierno norteamericano de estar supuestamente detrás de lo que ha denominado un golpe de Estado hacia Bolivia. No lo ha visto como la renuncia de Evo Morales. Recordemos que, bueno, hubo un fraude, es lo que se ha dicho en el Consejo Nacional Electoral de ese país. Sin embargo, le ha dicho que es un golpe de Estado provocado por los Estados Unidos. Ha dicho también, Ruth, que está dispuesto incluso a dar la vida por Bolivia. Vamos a verlo. El golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia lo dieron financiado y dirigido desde la Casa Blanca, como se han dado todos los golpes de Estado en América Latina y el Caribe en estos últimos 100 años o más. Esta emboscada que se montó contra Evo Morales se montó desde el imperialismo norteamericano y hoy sacan la cara a aplaudir y a decir que ahora vienen por Venezuela y Nicaragua. ¡Alerta, pueblo! Pues vamos al combate. ¿Quieren pelea? Vamos a dar la pelea por la paz, por la patria, por la soberanía y por la revolución bolivariana de Venezuela. Vamos pues, estamos listos para dar la pelea.
Ruth, y con lo que ha ocurrido en Latinoamérica, con las diferentes protestas que se han registrado, por ejemplo, en Chile, recordemos que uno de los hombres fuertes del chavismo, como es Diosdado Cabello, él decía en ese momento que supuestamente hay una brisa bolivariana en América Latina, pues ha respondido el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, refiriéndose ahora a Bolivia. Ha dicho que lo que hay es un fresco de democracia en América Latina. Veamos. Si era una brisa por Sudamérica, o era un huracán boliviano de democracia. Pero yo aquí hoy siento un fresquito en Venezuela de libertad, siento un fresquito de justicia. Ruth, para hoy habrá sesión de la Asamblea Nacional y también comenzará un paro de los profesores universitarios y también los profesores de los colegios en Venezuela. Este paro será por 72 horas. También en la Asamblea Nacional se discutirá lo que será esta movilización para el próximo sábado, que está pautada y que fue convocada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, muchas gracias por tu reporte y las reacciones que se han dado en Caracas, esto de los fresquitos y de los aires. En las últimas horas, ¿qué se ha sabido de parte de Jeanine Áñez, ya quien podría ocupar la presidencia interina de Bolivia? Ha dicho que espera que en su país haya un presidente electo ya para el 22 de enero del 2020. Los tiempos nos corren, el país no puede estar así de abandonado, por lo tanto estamos nosotros buscando todos los caminos, siempre en el marco de la legalidad, para que esto se pueda solucionar. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista. Los socialistas quieren un gobierno de carácter progresista cuanto antes porque no cabe otra alternativa. Desdeñan la posibilidad de una coalición con el PP. Así lo han dicho tras una reunión que tuvieron. Lo que fue imposible durante 6 meses se ha desbloqueado en menos de 48 horas. El presidente en funciones, Sánchez, y el líder del Partido Unidas Podemos han alcanzado ya este preacuerdo del que hablamos para formar un gobierno de coalición tras las elecciones del domingo pasado. Se han reunido en el Congreso de los Diputados, van a comparecer tras el encuentro. Luego del pacto alcanzado, Sánchez va a intentar realizar contactos con otras fuerzas políticas, especialmente aquellas que apoyaron el año pasado la moción de censura contra Mariano Rajoy. Mientras tanto, los reyes de España, Felipe y Leticia, han aterrizado en Cuba en una visita de Estado, histórica además. El arribo coincide con el aniversario número 500 de la fundación de la ciudad de La Habana. Esta es la primera visita de un rey a la isla que fue provincia de España durante 400 años hasta el 1898. El recibimiento oficial tiene lugar en la Plaza de la Revolución en las próximas horas. Se espera que se firme un nuevo pacto de cooperación entre ambas naciones. En Chile se ha registrado una nueva jornada de protestas violentas, gases lacrimógenos, chorros de agua. Las fuerzas especiales de Carabineros han despejado la Plaza Italia, el epicentro de las manifestaciones en contra del gobierno de Piñera. Durante más de 3 horas, jóvenes se han enfrentado a los uniformados. Las más recientes movilizaciones tienen lugar después de que el gobierno de Sebastián Piñera anunciara un proceso para darle al país una nueva constitución. El gobierno de México dice que avanza en las investigaciones sobre la masacre de los 9 miembros de una misma familia, familia mormona estadounidense. Este hecho que sucedió en la frontera entre el estado de Sonora y Chihuahua la semana pasada. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ha entregado un reporte de las pesquisas que se adelantan en esta zona, informado que ya hay capturas por los hechos violentos que causaron indignación en el país. El funcionario ha asegurado que los detenidos están plenamente identificados, pero señaló que no va a entregar información por encontrarse el caso bajo custodia de la Fiscalía General. Durazo agregó que se trabaja en conjunto con el gobierno de Estados Unidos para esclarecer el asesinato de estas 3 mujeres y 6 niños. Un intenso frente frío proveniente del Ártico azota gran parte del territorio de Estados Unidos. El centro del país se ha visto afectado por este tiempo, por el mal tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que en al menos 170 localidades se puedan registrar temperaturas mínimas récords. En las últimas horas se han registrado nevadas que han bloqueado vías en ciudades como Chicago. Sucedió anoche en la ciudad de San Luis, en Missouri. Se eliminó fugazmente por el paso de un meteorito.
Varias cámaras han captado el momento del destello del cuerpo celeste que dejó a su paso y que coincidió con la primera nevada del año, marcando un récord histórico en 108 años. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha tomado esta mañana el metro de Caracas en plena hora pico para llegar hasta la Asamblea Nacional. Guaidó, quien es también presidente del Parlamento venezolano, ha invitado a los usuarios del metro a participar en las movilizaciones de todo el país el próximo 16 de noviembre, sábado, en rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Equipos de emergencia continúan trabajando para hacer frente a los incendios en el este de Australia. Más de 85 focos de fuego continúan activos. Las condiciones climáticas han dificultado las labores de los bomberos. Altas temperaturas, fuertes ráfagas de viento en las zonas más críticas. Estos son algunos de los retos que las autoridades han tenido que enfrentar. La costa este del país permanece bajo el estado de emergencia tras el avance de las conflagraciones. Según los informes de los medios locales, al menos 200 propiedades han sido destruidas desde el 8 de noviembre. El fuego ha cobrado ya la vida de 3 personas. Vimos que el pico de los vientos llegaba a los 80 kilómetros por hora. Vimos que la temperatura subió hasta los 30 grados y vimos que la humedad era tan baja como del 5% en la mayor parte del área geográfica de Nueva Gales del Sur, que se ha visto afectada. Contra Evo Morales en Bolivia lo dieron financiado y dirigido desde la Casa Blanca, como se han dado todos los golpes de Estado en América Latina y el Caribe en estos últimos 100 años o más. Esta emboscada que se montó contra Evo Morales se montó. Hablamos ahora de un ataque en una guardería en China. Un hombre ha irrumpido en un jardín infantil en la ciudad de Kaiyuan, en la provincia de Yunnan. Ha rociado con soda cáustica a varios menores y a profesores. Hay más de 50 personas heridas, la mayoría niños. El sospechoso, 23 años de edad, ha sido arrestado por las autoridades una hora después de registrarse esta agresión. Desde varios puntos de Estados Unidos, grupos de defensores de los inmigrantes han partido hacia la capital del país. Frente a la Corte Suprema de Justicia, dice que van a reclamar que se produzca un fallo a favor del alivio migratorio, conocido como DACA. NTN 24 está acompañando este periplo de este grupo que va camino a la capital estadounidense. Saludamos a esta hora a Alejandro Rincón. Alejandro, buen día para ti, buen martes. Hola Ruth, televidentes del Canal de las Américas. Es un gusto saludarlos desde la capital de los Estados Unidos, punto a donde hemos llegado luego de una intensa travesía que despegó muy temprano hoy, sobre las 3:30 de la mañana, pero que a pesar de ese momento de estar en medio de la noche, había una enorme ilusión, y todo por cuenta de las personas que nos acompañan a esta hora, de todos quienes en los próximos minutos van a estar frente a la sede de la Corte Suprema de los Estados Unidos en reclamo de la protección a aquellos quienes han sido amparados por el alivio migratorio DACA. Justo a esta hora le vamos a pedir a Beatriz Hidalgo que nos acompañe para que ustedes escuchen directamente el testimonio de aquellos quienes a partir de hoy consideran que hay muchas cosas que están en riesgo, su futuro, su vida en los Estados Unidos. Pero vamos a darle la bienvenida a Beatriz. Gracias por estos minutos a NTN 24. Quiero que nos cuentes cómo enfrentas este día, qué significa este momento en el que estás a punto de llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, mucha ansiedad, porque no es la primera vez que hemos estado en esta situación. Para mí DACA fue una forma de reconciliación con mi familia. Yo tuve el privilegio de ir a México hace 2 años y conocerlos después de 15 años. Entonces esta pelea es más de... O sea, es una pelea que hemos tenido más de 12 años, ¿verdad? Entonces me da mucha ansiedad, mucho coraje, mucha frustración, pero al mismo tiempo muchas ilusiones, porque sé que es posible y sé es algo que, aunque es una lucha que no ha parado, puede continuar y la vamos a ganar. Beatriz, recuérdanos por favor, para ti,
para tu familia. ¿Qué ha sido lo más difícil de este último año largo ya? Finalmente, desde 2017, cuando la administración Trump dijo que pues no iba más con el DACA, ¿qué tanto les ha cambiado la vida a ustedes? Ese camino desde ese momento cuando les dijeron que no iban más con alivio migratorio hasta ahora ha sido tortuoso, duro, no tanto. ¿Cómo ha sido? Pues sí, definitivamente ha sido una caminata en la oscuridad, ¿no? Porque uno no sabe si el día de mañana nos van a correr del trabajo, si el día de mañana no vamos a poder trabajar en oficinas del Estado. No sabemos, o sea, yo tengo amistades que sus familiares están muriendo y desafortunadamente porque DACA ya no tiene advance parole, esas son, o sea, son momentos en la vida de una persona que nunca... No puedes poner en palabras, honestamente no se puede poner en palabras el dolor y el nivel de coraje que uno siente al no poder tener los básicos derechos humanos de poner a sus queridos a descansar en paz o de ver a sus seres queridos nacer. Entonces sí creo que mentalmente es muy exhaustante y creo que es algo que esta administración tiene que tomar en cuenta cuando está escuchando las voces de los inmigrantes hoy. Bueno, Beatriz, te pido que nos acompañes un segundo porque desde Estudio Ruth entiendo que tienes una consulta para nosotros ahora cuando estamos, cada vez más cerca de llegar a la Corte Suprema. Ruth. Alejandro, sí, comentarte un poco las declaraciones que ha dado el presidente Donald Trump vía Twitter. Ha insultado a los Dreamers protegidos por el DACA. Les ha ofrecido una posibilidad de regularizar su situación migratoria, pero dice, mucha de la gente de DACA ya no es tan joven, ha dicho el presidente Trump, están muy lejos de ser ángeles. Algunos son criminales duros y curtidos. Por favor, Alejandro, ¿cuáles son las reacciones que tienen a estas declaraciones que ha dado el presidente Trump en las últimas horas? Están muy lejos de ser ángeles, algunos son criminales duros y curtidos, y sobre la posibilidad que presenta de regularizar su situación migratoria. Beatriz, fíjate que hace aproximadamente unas 2 horas el presidente Donald Trump a través de Twitter hacía referencia al caso que va a empezar a escucharse hoy en la Corte Suprema, y en palabras textuales él decía que los soñadores no son ningunos ángeles, algunos de ellos, que algunos incluso hasta son criminales. Y se va en contra, ¿no? Pues mandando un mensaje directo de nuevo sobre cuál es su posición. Que el presidente les diga a ustedes que no son ningunos ángeles y que son más bien criminales. Beatriz, ¿eso qué significa? Creo que el presidente debería de tomarse unos pocos segundos para en realidad sentarse con nosotros y escuchar nuestras historias y en realidad pensar qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque venimos de todos los estados, de Arizona, de Wyoming. Nosotros estudiamos y hemos construido este país. Y es increíble que una persona tenga tanta ignorancia a esa realidad, ¿verdad? Porque hasta, no sé, es increíble, ¿verdad? Que esta sea la manera que esta administración esté tomando en cargo la necesidad de ayudar a los inmigrantes. Y pues lo invitaría a sentarse conmigo para hacerme esas preguntas. Bueno, ahí está Ruth. Beatriz directamente le dice al presidente Donald Trump, siéntese conmigo. ¿Cómo así que no somos ángeles? ¿Cómo así que somos criminales? Son justamente pues estas las expresiones que se repiten pues una y otra vez. Beatriz, finalmente es un caso de los aproximadamente 700,000 vidas enteras que de una u otra forma pues están pendiendo de un hilo. La realidad es que estas personas pues finalmente tienen la expectativa en que pues la Corte se ponga del lado de ellos. Nosotros pues por ahora continuamos en camino hacia la Corte Suprema. Más adelante pues estaremos reportando para ustedes todas las novedades. Alejandro, gracias por traernos el reporte desde el bus que se dirige a la capital estadounidense con los Dreamers, donde ya pues ha habido algunas reacciones de parte del presidente Donald Trump. Ha dicho, el presidente Obama dijo que no tenía derecho legal a firmar la orden, pero lo hizo de todas maneras. Y la Corte Suprema, ha dicho el presidente Trump en este Twitter, lo remedia revocándolo, se hará un trato con los demócratas para que se queden. Así lo ha escrito el presidente estadounidense. Corte comercial. Regresamos con más enseguida. ¿Y quién dijo que un bebé es sinónimo de retiro? Bueno, la persona que sataniza la maternidad debe echar un vistazo a la historia de esta deportista española. En pantalla está Ruth
Ruano, mi tocaya, futbolista que amamanta a su hija Julia durante el entrenamiento. Ella pertenece a un club deportivo y la imagen se ha vuelto viral. Ella es una jugadora del plantel deportivo aprovecha siempre los descansos para ir al banquillo y amamantar a su pequeña bebé. La tenemos aquí en la mañana de NTN 24, a Ruth Ruano, precisamente la imagen que dio la vuelta al mundo la semana pasada. Gracias, Ruth, por aceptar la llamada del Canal de las Américas, NTN 24. Hola, buenos días, gracias. ¿Cómo se sintió usted después de ver pues, que esa imagen ocupaba titulares, la acompañaban titulares que decían justamente, esta no es una limitante, ahí la vemos a Ruth, para un momento el entrenamiento y cumple con su labor de mamá? ¿Qué significó para usted estar en los medios de comunicación y poder dar además un mensaje muy positivo a quienes piensan que esto, pues, en cierta forma, la maternidad te limita? Efectivamente, la verdad es que me sorprende bastante todo hasta dónde ha llegado esta noticia y la verdad es que lo veo algo normal y natural y no puse así ningún impedimento en ello, pues es totalmente normal que una mujer haga deporte y bueno, y poder llevarse a su bebé a los entrenamientos y a los partidos. ¿Cuál es el compromiso que usted tiene, Ruth, con el deporte? Porque vemos que usted es una futbolista muy comprometida, ya de carrera además. No es que empezó ayer a entrenar fútbol. Sí, efectivamente, la verdad es que llevo jugando desde que era pequeña, ¿no? En los partidos de los colegios, en las plazas, en todo. Federada desde hace unos años y la verdad es que, bueno, me encanta el fútbol, es mi pasión y juego muchísimo, todo lo que puedo y más. Y la verdad es que me ha dado la oportunidad de jugar en muchísimos sitios, en muchas partes del mundo. Y me encanta. A la imagen de Ruano, hace 6 semanas, corríjame si estoy bien en los tiempos, dio a luz a Julia, una bebé que se ha vuelto inseparable para esta atacante que en plena práctica, en su entrenamiento habitual, en medio de instrucciones, es capaz de leerle el llanto para darle de comer, interrumpe el ejercicio y le da teta, mientras la niña se calma. ¿Cuál es el mensaje que usted le puede dar a las mujeres que se dedican a una actividad como la suya o a cualquier otra, Ruth? Bueno, la verdad que mi mensaje es claro y humilde, ¿no? No hay que dejar de lado sus pasiones ni el deporte, que es muy importante para la vida en sí, y nunca dejar de lado seguir haciendo vida natural, vida normal, pues es algo que no debe por qué ser incompatible. Ser mamá, tener maternidad, una vez ya hayan pasado las 6 semanas de un poco de reposo, pues volver a las actividades cotidianas, ¿no? Tanto sea deporte como laboral, como compromisos varios, pues yo creo que es todo fácil y natural con un poco de ayuda. Vamos a agradecerle su testimonio. Ruth ha estado desde España con nosotros contándonos un poco las labores, cómo las alterna, las lleva de la mejor manera y pretende ser además con esta situación, esta acción, un ejemplo para las demás mujeres. Gracias, Ruth, por estar con nosotros. Gracias, Ruth. Un saludo muy grande. Buen día en España. Corte comercial. Cerramos con el aeropuerto de San Francisco en California, que tiene ahora un inusual visitante, más que visitante, quien da la bienvenida a los pasajeros. Lilo, una cerdita, pasea por los pasillos de la terminal aérea, está acompañada de su propietaria. La presencia de este animal ha causado sensación. Su dueña ha explicado que la misión de la cerdita es ayudar a los pasajeros a lidiar con el estrés que algunos de ellos pueden tener por el viaje. Ella forma parte de un programa en el que los animales entrenados brindan servicio para animar a los pasajeros. Ahí la vemos con estos fantásticos atuendos. Tiene 3 años la cerdita, lleva 2 alegrando la vida a quienes se encuentran en la terminal aérea de esta ciudad, haciéndole un poco más llevadera la espera y los miedos. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Enseguida ya está con nosotros Club de Prensa. Vamos a dar paso a Alexandra Colón, quien va a hablar sobre lo que va a acontecer en las próximas horas, la llegada de Evo Morales a México, que sabemos le ha otorgado asilo político. Un buen día, Alexandra. Buen programa para ti en este martes.